Hola, estamos felices que nos acompañes este día en la serie de mensajes Iglesia 4.0. Hemos creado esta serie para ver cuáles son algunas de las actividades y algunas de las características, el ADN que tenía esta iglesia llamada primitiva, la iglesia de los primeros tiempos, y qué características podemos encontrar en la iglesia actual, pasando desde la iglesia 1.0, la iglesia neotestamentaria, en diversas etapas hasta que llegamos a pleno 2021 en la iglesia 4.0. Y bueno, este es el tercer mensaje y hoy vamos a hablar de un tema muy relevante que es la iglesia relevante en la comunidad. Quiero recordarte que nuestra iglesia IDC tiene una misión muy clara y es ser una comunidad cristiana centrada en el Evangelio de la Gracia. Y justamente este fue uno de los temas que nos trajo la semana pasada Matías, hablando de la importancia de ver a la iglesia como una familia. Bueno, esta es la primera parte de nuestra misión, una iglesia cristiana centrada en el Evangelio de la Gracia. Pero la otra parte, la segunda parte es y comprometida con el bienestar integral de la ciudad. Comprometida con el bienestar integral de la ciudad. Y justamente ese es el tema que vamos a tomar el día de hoy para desarrollarlo. Pero antes de continuar me gustaría contar como contexto una historia que es para mí de las favoritas y bueno, de mis hobbies favoritos, que es una serie, una saga, como se llama, de las películas, que tal vez es la saga más famosa que exista desde más o menos 1977. Y claro, es Star Wars o La Guerra de las Galaxias. Te quiero contar que bueno, yo tenía 12 años cuando vi la primera película y bueno, la verdad sí me impresionó y cambió mi vida. Tuve que esperar casi 10 años para ver la segunda y otra cantidad similar para ver la tercera. Yo sé que hoy eso ya es impensable y tú esperas ver al año siguiente el siguiente capítulo de una serie. Pero en esa época verdaderamente tenías que esperar mucho. Bueno, no fue sino hasta casi 20 años después que pudimos ver lo que iba a ser para los fans de esta serie algo increíble, que era una precuela. Yo no había oído de las precuelas, había oído de las secuelas. Yo esperaba que vinieran el siguiente episodio, el siguiente y el siguiente, pero resulta que llegó una precuela y hubo una expectación impresionante por ver lo que sería el capítulo -3 de lo que habíamos visto al inicio. Toda una historia para poder entender que en realidad se trataba del capítulo 1 de lo que era la Guerra de las Galaxias que habíamos visto hasta ese momento. Y bueno, la historia es de dónde nace, en esta historia se cuenta dónde nace y cuál es el origen de uno de los principales protagonistas de esta saga. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque normalmente nosotros conocemos historias, ¿no? Conocemos historias bíblicas. En este caso vamos a ver una historia muy conocida en el libro de Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que normalmente se toma para describir lo que es la iglesia 1.0, la iglesia neotestamentaria, la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros tiempos. Y este está en el libro de Hechos y normalmente nos vamos al capítulo 4 de los versículos 32 al 35. Antes de leerlo, yo te quiero compartir que vamos a ver esta historia y vamos a ver por qué es tan relevante, las características de esta iglesia, principalmente en el impacto tan relevante que tuvieron con su comunidad. Pero antes de finalizar el mensaje, vamos a ver la precuela. Vamos a ver la historia que fue previa a esta gran historia de la iglesia en los primeros tiempos. Así es que lo primero que te quiero invitar entonces es a que me sigas en el texto, en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, los versículos 32 hasta el 35. Y lo voy a leer. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado,
porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Yo te quiero compartir que la primera vez que yo leí y estudié y comprendí este texto, me maravillé. Me maravillé porque yo dije, wow, qué descripción de comunidad. Yo quiero vivir en una comunidad así. ¿Te puedes imaginar? Una comunidad integral, una comunidad que compartía todo, una comunidad donde se dice claramente que no había ningún necesitado. ¿Te imaginas qué maravilla sería vivir en una comunidad donde no hubiera un solo necesitado? Claramente no conozco una ciudad así. He tenido oportunidad de vivir en diversas ciudades, tanto en México como en Brasil, aquí en Perú, en Lima ahora, y no conozco una sola ciudad que pudiera cumplir con la descripción que tenemos aquí de esta comunidad. Y creo que ahí es en donde se abre el anhelo, la posibilidad de ver que esto suceda, de que estos elementos de esta comunidad, de esta iglesia, se puedan ver hoy en día y se extiendan, no solamente a una iglesia, sino a una comunidad, a un barrio, una colonia, un distrito, una comunidad, una alcaldía, una ciudad, un país. ¿Y cuáles son algunas de estas características? A mí me gustaría que me pudieras acompañar a descubrir algunas de estas características. Y una de ellas, la primera que me llama muchísimo la atención es que menciona que había una multitud, o sea, no eran pocos. No sé qué se viene a tu mente cuando escuchamos multitud, ¿no? No sé cuál ha sido el evento multitudinario con mayor cantidad de personas que participan en el que tú hayas estado. Hace un par de años tuve oportunidad de ir a un concierto de un grupo de alabanza, principalmente para jóvenes. Bueno, yo era creo que de los de mayor edad, pero fue un evento aquí en Lima maravilloso. Y una de las cosas que me impresionó es que terminó el concierto y había este sentido tan vívido de lo que habíamos vivido, de lo que habíamos presenciado, de cómo se había sublimado nuestro espíritu teniendo una cercanía con Dios, que cuando íbamos saliendo éramos un río de gente. Y las personas en un tramo empezaron a cantar, a tararear una canción, ni siquiera a cantarla, solo a hacer el coro. Y lo que empezó uno, dos o tres, no sé cuánto empezaron, continuó. Y había un túnel de aproximadamente 100, 150 metros, y los que iban saliendo dejaban de cantar, y los que iban entrando seguían cantando, y se convirtió en un coro de varios minutos. Habremos sido 5,000, 6,000 personas. Eso es multitud. Y mientras íbamos caminando, yo pude sentir que todos teníamos lo que se describe aquí, que teníamos un solo corazón y una sola alma. Ahora, quiero que notes que hay tres aspectos en lo que se menciona aquí en esta primera comunidad. Tres aspectos muy importantes. Hay un bienestar de alma, hay un bienestar de cuerpo, pero principalmente hay un bienestar de espíritu. Déjame repetirlo porque el orden es importante y a veces cometemos el error o no sé, la equivocación de decir que el hombre tiene tres elementos o tres partes, es tripartita, ¿no? Y somos cuerpo, alma y espíritu. El orden no es tan bueno. También decir que tenemos alma, cuerpo y espíritu, pero ¿qué tal si le damos importancia y decimos que hay una parte muy importante en el hombre que es la espiritual? Yo diría que es la más importante. Después la parte emocional, que es en donde reside el alma. Y por último la parte física, que es el cuerpo. Y los tres elementos los podemos ver en esta primera comunidad, en esta primera iglesia. En primer lugar podemos ver cómo el bienestar de espíritu está porque todos habían creído. Todos habían creído. Y de esta manera podemos tener la seguridad que todos tenían lo que más adelante se narra como una misma fe, una misma esperanza, una misma comunión, un mismo espíritu. Este bienestar espiritual es una de las características de la Iglesia 1.0.
y que nosotros anhelamos tener en el siglo 2021 en nuestra iglesia 4.0. Un cuidado espiritual en donde todos tenían la misma fe, un bienestar del alma en donde todos tenían un mismo corazón, un mismo sentir, y un bienestar físico o de cuerpo en donde no había ningún necesitado. ¿Sabes? Esta visión es la que nosotros hemos adoptado en el ADN de Iglesia de la Ciudad, en nuestra IDC. Nosotros queremos que esto se vuelva realidad. Primero, en la vida de cada persona. Que tenga un cuidado y un bienestar espiritual. Que tenga la seguridad de en quién ha creído. Que pueda tener toda la tranquilidad de cuáles son los beneficios y cuáles son las maravillas que operan en las personas que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y también anhelamos que las personas tengan un bienestar emocional, un bienestar en el alma, que ante las crisis que tenemos, ante los obstáculos, ante las emociones que se nos disparan al ver cosas que están fuera de nuestro control, cosas que quisiéramos que nunca hubieran sucedido, pérdidas de trabajo, pérdidas de personas queridas, pérdidas de la seguridad. Quisiéramos que todos pudieran tener la seguridad de que Jesucristo es nuestro refugio, de que Dios es nuestra fortaleza, de que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Pero también anhelamos ver un bienestar en las personas en la parte física, en su cuerpo. Y sabes, en la Iglesia de la Ciudad tenemos algunas iniciativas que se han desarrollado a raíz de esta pandemia. Y bueno, ya llevamos casi 14 meses y siguen operando, siguen vigentes. Tenemos acciones e iniciativas de llevar canastas de alimentación básica a aquellas personas que tal vez perdieron su trabajo, que están enfermas, que no tienen posibilidad de tener hoy un ingreso. Hemos participado también en algunas iniciativas como el proyecto Jeremías, para llevar alimento directamente a tantas ollas comunes aquí en el Perú. Y hemos participado también recientemente en un proyecto que se llama Respira Pastor, para poder llevar también alivio a estos ministros, a estos pastores que arriesgan su vida todos los días teniendo cercanía con su comunidad y que muchas veces no tienen protección ni siquiera para pagar un médico. En la Iglesia de la Ciudad queremos hacer vigentes los principios y el ADN de la Iglesia 1.0. Ahora, ser una iglesia comprometida con el bienestar integral de la ciudad no se logra solamente llevando el bienestar a individuos, sino buscando este bienestar también como familia, de lo que nos hablaba Matías. Y de allí, como individuos y como grupos y como familias, comunidad, impactar al medio en el que estamos. Porque mira, una realidad que no podemos negar es que hay solamente dos opciones en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. O la iglesia logra una influencia en su medio ambiente, o el medio en el que está logra influir a la iglesia. ¿Qué parte estás jugando tú? ¿Qué parte estás tomando tú de acción directa para, como miembro de nuestra iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, influir en tu comunidad? Llevando de forma intencional palabra de aliento a otros, apoyando movimientos, apoyando los esfuerzos como iglesia que estamos haciendo, o esfuerzos en otras organizaciones, yendo tú personalmente, ofrendando hasta donde puedas. Hay tantas oportunidades para lograr que la iglesia impacte, penetre, sea la sal y la luz en donde se necesita. Pero tenemos que reconocer que si no somos protagonistas y nos convertimos en observadores, será el medio el que afecte
y logre tener un impacto en la iglesia. Me gustaría entonces que fuéramos a la precuela, a la historia que sucede justo antes de que veamos cómo se organiza la iglesia y cómo está generando esta historia que leemos en el capítulo 4 de Hechos. Por ello, vamos a irnos un capítulo antes, al capítulo 3. Y vamos a leer los primeros versículos. Ya los escuchamos, pero vamos a volver a leerlos. Fíjense cómo antes de que tuviéramos esta comunidad en donde todos tenían el mismo espíritu, el mismo sentir y no había necesitados, vamos a ver qué era lo que sucedía. Vamos a la precuela. Libro de Hechos, capítulo 3, desde el versículo 1. Pedro y Juan, los apóstoles, subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El hombre cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para que le dieran limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando de ellos recibir algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Teniendo asidos a Pedro y a Juan y el cojo, que había sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro, respondiendo al pueblo, les dijo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? La precuela. Antes de que existiera una comunidad, hubo dos hombres que llevaron el bien a una ciudad, empezando por un individuo, por un hombre conocido, un hombre necesitado, un hombre inhabilitado tal vez por la sociedad para hacer otra cosa, porque había personas a su alrededor que no le ayudaban, le llevaban para que él viera cómo sobrevivir, a pedir limosna. Esta historia es sorprendente. Es sorprendente porque lo que hacen Pedro y lo que hacen Juan, entendiendo que no se trataba de darles dinero, no se trataba de darle alimento, se trataba de darle la presencia de Jesucristo en su vida. Y lo mismo que hizo Jesús, estos dos apóstoles, por el poder del Espíritu Santo, en la fe en Jesucristo y en el nombre poderoso de Jesús, le sanan para que fuera una señal, tal cual lo hacía Jesús, una señal del poder de Dios en sus vidas. Y entonces, cuando todos lo vieran, recuerden 2 veces, todos lo vieron entrar, todos lo vieron alabar a Dios, todos se fueron con Pedro y Juan para decirles qué sucede. Y todos estaban atónitos, teniendo atónito es una capacidad de asombro, o bueno, una situación de asombro en la que no paras de decir, esto es increíble, es incomprensible. Y así estaban todos, toda la comunidad, todos los hombres y los varones que estaban en el templo en Jerusalén. Era una multitud. No me alcanza a explicar o a explicarles cuántas personas podría haber ahí con este templo y estos espacios tan majestuosos y lo importante y relevante que era el templo en ese momento. Pero allí fue en donde un hombre, dando gracias a Dios por lo que había hecho en su vida,
pudo dar testimonio e impactar a miles. ¿Cómo sé que son miles? Porque más adelante nosotros podemos leer que fueron 5,000 las personas que creyeron en ese día. 5,000. Ok, la historia narra que después de este gran hecho y ante este alboroto, me imagino, este gran ruido que se estaba dando, vinieron los guardas del templo y se llevan a Pedro y a Juan y los apresan y ahí dan testimonio y bueno, después los liberan y justamente a raíz de eso se nos narra que son 5,000 hombres. Podemos leer en el capítulo 4, en los primeros versículos, que eran en el versículo 4, Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Ahora, esto es después del primer evento que tuvo Pedro cuando habló en el día llamado del Pentecostés y se narra que hubieron como 3,000 personas. Bueno, ahora son 5,000. Bueno, 5,000 ya es una multitud, 5,000 ya es una comunidad. 5,000 que después podemos leer que eran esta comunidad que tenía plena comunión con Dios, plena comunión entre ellos y todas sus necesidades satisfechas. Qué interesante conocer la precuela. Porque la historia nos narra qué era la comunidad. La precuela nos narra por qué. Y el por qué es porque los apóstoles sabían que el pueblo en Jerusalén, la ciudad, las personas, necesitaban conocer del mensaje de salvación. Necesitaban conocer el evangelio de la gracia, el evangelio del perdón, las buenas nuevas de que Dios se había acercado a los hombres a través de Jesucristo. Y eso es lo que anhelamos en Iglesia de la Ciudad. Ser una iglesia relevante. Ser una iglesia que toque de uno en uno, de distrito en distrito en Lima, tal vez de casa en casa, para que cuando Dios obre en su vida con gran poder, pueda dar testimonio. Y todos le vean y que la persona pueda decir, es gracias a lo que Jesucristo ha hecho en mí. Es gracias al poder de Dios que puedo tener este testimonio. Puedo tener esta sanidad, esta salud. Puedo tener este nuevo empleo. Puedo tener sustento. Puedo tener calma ante la tormenta. Y el testimonio, dándole el reconocimiento a Jesús, es lo que va a hacer que cambien las ciudades. Termina la historia de la precuela de esta manera. Dice Pedro en Hechos 3:26, a ustedes, varones, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El fin último del por qué queremos ser una iglesia que impacte y que esté comprometida con el bienestar integral de la ciudad, es para que cada uno pueda entender que Dios envió a su Hijo para que todos podamos salir de la forma en la que vivimos y entrar a una vida con abundancia. Una vida que solo Jesús puede dar. Una vida que solo aquellos que ponemos nuestra fe en Jesucristo podemos gozar. Una comunidad comprometida con el bienestar de la ciudad.